Bienvenidos nuevamente, estimados alumnos del curso Microsoft Excel para Ingenieros. Continuando con nuestra sesión número 2 de herramientas matemáticas, ahora vamos a iniciar con el estudio del análisis de hipótesis. Bien, el análisis de hipótesis es el conjunto de tres distintas herramientas, las cuales son el administrador de escenarios, buscar objetivo y tabla de datos, cada una de las cuales nos permiten hacer distintas cosas. En primer lugar, el administrador de escenarios lo que nos permite es, a partir de un modelo planteado en la hoja de cálculo, realizar cambios en las variables que explican al resultado de tal forma que podamos ver cuáles serán los distintos resultados ante cambios en las variables que explican nuestro modelo. La herramienta buscar objetivo, por otro lado, nos permite resolver ecuaciones de una variable, o dicho de otra forma, nos permite encontrar un valor dentro de nuestro modelo de tal forma que obtengamos un resultado que nosotros estamos planteando o que esperamos. En tanto que la tabla de datos lo que nos permite hacer es análisis de sensibilidad, es decir, nos muestra cuáles son los distintos valores resultantes ante cambios en una o dos variables en nuestro modelo. Para ver con mayor detenimiento cómo funciona cada una de estas tres herramientas, pasemos a verlas al detalle. Empezando por el administrador de escenarios. Vamos a definir que un escenario es un conjunto de valores que Excel guarda y puede sustituir de manera automática en la hoja de cálculo, permitiéndonos modificar los resultados de las fórmulas que hayan en dicha hoja, para poder ver así distintos resultados, los cuales estarán asociados a los distintos escenarios que hayamos planteado. Por ejemplo, tenemos aquí en la parte derecha una pequeña descripción de cómo es que se entendería un escenario. Como dijimos, en la hoja de cálculo plantearíamos un modelo, que está representado aquí por la función, que toma como variables explicativas a x, y y z, otorgándonos como resultado a la variable explicada, que sería w. Entonces, plantearíamos un primer escenario en la hoja de cálculo, en el cual las variables x, y y z que explican a w toman ciertos valores, x sub 0, y sub 0 y z sub 0, a partir de los cuales la función nos otorga como resultado w sub 0. Este sería un primer escenario, pero podríamos plantear un segundo escenario en el cual las variables x, y y z pasan a tomar ahora valores distintos. Ya no son x0, y0 y z0, sino ahora son x1, y1 y z1, con lo cual el modelo nos devuelve como resultado w1, teniendo así dos escenarios distintos, pero que Excel los puede almacenar, es decir, puede almacenar los valores x0, y0, z0 como un primer escenario y x1, y1 y z1 como un segundo escenario, de tal forma que nosotros le pidamos que nos muestre los resultados en la hoja de cálculo para cada uno de los escenarios, sin tener que repetirlos nuevamente y escribiéndolos en la hoja de Excel uno a uno, sino simplemente almacenando sus valores para que nos muestre el resultado que le pidamos. La ruta con la cual accedemos a esta herramienta es la ficha datos dentro del grupo de previsión, desplegar el botón de análisis de hipótesis y hacer clic en administrador de escenarios. Para ver la aplicación de esta herramienta pasemos a la hoja de Excel. Estamos ya en la hoja de Excel y tenemos aquí un ejemplo relacionado con la valorización de una obra. Aquí se nos muestran algunos detalles de la obra y se nos muestran las variables principales. Por ejemplo, tenemos el valor referencial, el cual tiene aquí ya un monto asignado. Este valor referencial, si recordamos, es la estimación inicial que realizamos del valor de la obra. Tenemos también el monto del contrato, que es el valor estimado por la entidad ejecutora de la obra, así como también el factor de relación, definido como la división entre el monto del contrato y el valor referencial, el cual nos servirá para poder ir ajustando nuestras distintas valorizaciones entre periodos. Asimismo, tenemos también la descripción de cada una de las partidas que vamos a incluir dentro de la valorización de nuestra obra. Tenemos las unidades, el metrado y los precios unitarios. De tal forma que hemos calculado cada uno de los subtotales para cada una de las partidas realizando la multiplicación del metrado por el precio unitario. De esa forma hemos realizado dichos cálculos para cada uno de los ítems. Así es como hemos llegado a calcular el total del costo directo, como la suma de los subtotales. Luego hemos asumido que los gastos generales variables son de 10%, con lo cual dicho monto tomaría este valor, la multiplicación del costo total directo por dicho porcentaje. Para los gastos generales se ha asumido un 5% y para la utilidad que obtiene el ingeniero a cargo de la obra un 10%. Luego hemos sumado cada una de estas partidas, el costo total directo más los gastos generales variables, más los gastos generales fijos, más la utilidad, obteniendo así el total del presupuesto, el cual tiene que ser multiplicado por el factor de relación, que ya lo habíamos calculado arriba como la división entre el monto del contrato y el valor referencial, de tal forma que multiplicando el total del presupuesto por el factor de relación obtenemos el total valorizado.
Este es nuestro modelo. Con este modelo vamos a trabajar los distintos escenarios. Para ello vamos a asumir que los precios unitarios de cada uno de los ítems son distintos. Entonces, vamos a plantearnos un primer escenario y también un segundo escenario. Y vamos a tomar estos precios unitarios, este vector de precios unitarios, como el escenario base. En tanto que el escenario 1 va a ser conocido como el escenario de precios altos. Y el escenario 2 lo vamos a conocer como de precios bajos. Ambos escenarios serán distintos vectores de precios y lo que vamos a asumir es que para el escenario de precios altos el precio base tiene que ser un 15% mayor para cada uno de los ítems. Vamos a copiar y a pegar como valores. Ya tenemos nuestro primer escenario, es decir, nuestro modelo va a cambiar debido a que ahora, a diferencia del precio base que toma este vector de precios, nuestro escenario 1 va a tomar este otro vector de precios, en el cual cada uno de los ítems tiene un precio unitario un 15% mayor que el precio base. Ahora, para el escenario de los precios bajos, vamos a tomar como supuesto que los precios unitarios son un 15% menor. Arrastramos, copiamos y pegamos como valores. Y ya tenemos nuestro segundo escenario, en el cual los precios son menores. Entonces, este es el vector de precios asociado al total valorizado del modelo, al cual le hemos llamado escenario base. Tenemos un escenario 1 de precios altos y un escenario 2 de precios bajos. Bien, ahora vamos a utilizar la herramienta de administrador de escenarios para plantear los distintos escenarios. Nos dirigimos a la ficha de datos, dentro del subgrupo de previsión desplegamos el botón de análisis de hipótesis y hacemos clic en administrador de escenarios. Aquí se nos apertura esta pequeña ventana, donde vamos a ir agregando los escenarios. Pero tenemos que considerar que el primer escenario a agregar sería el escenario base. Entonces agregamos. Nos pide el nombre del escenario, que le vamos a llamar base. ¿Qué celdas son las que van a cambiar? En este caso sería el vector de precios. Listo, ya hemos agregado las celdas cambiantes y aceptamos. Y aquí nos dice que introduzcamos los valores para cada una de las celdas que van a variar, en este caso los precios. Pero como ese es el escenario base, los precios van a ser los mismos que aparecen en el modelo original. Y podemos ver aquí que justamente cada una de las celdas, por ejemplo F23, nos dice que es 1276.1, el mismo que ya aparece aquí, porque aquí, como es el escenario base, Excel está tomando los valores que ya aparecen en las celdas cambiantes. Entonces aceptamos. Le decimos mostrar y no vemos ningún cambio en nuestro modelo. Si notamos aquí, el total valorizado es 94.939. Si desplegamos nuevamente administrador de escenarios y le decimos que nos muestre, no habrá ningún cambio. Tenemos que considerar que los escenarios se trabajan en un modelo y un modelo en Excel requiere que las celdas sean fórmulas. Como podemos ver aquí, todos los resultados son cálculos que se han realizado con fórmulas. No pueden ser valores fijos, tienen que ser fórmulas. Bien, ahora empecemos a plantear el primer escenario. Nuevamente hacemos clic en administrador de escenarios y agregamos. A este le vamos a llamar el escenario de precios altos. Y las celdas que van a cambiar nuevamente son el vector de precios. Aceptamos y ahora sí tenemos que ir cambiando los valores. Por ejemplo, el primero ya no va a ser 19.72, el valor es asociado al ítem 1.01, sino que ahora va a ser, según nuestro escenario de precios altos, 22.68. El segundo ítem ya no va a ser 256.41, sino ahora va a ser 294.87. Y así para cada uno de los casos, tenemos que ir cambiando los valores de acuerdo a nuestro escenario. Y finalmente 1467.52. Aceptamos y ya tenemos nuestro escenario incluido. Vamos a cerrar y vamos a dirigirnos a la parte final del modelo y veamos el total valorizado y veamos en general todos los valores que están con fórmulas. Tenemos aquí el total valorizado como 94.939. Ahora, si utilizamos el administrador de escenarios para que ya no nos muestre el escenario base, sino para que nos muestre el escenario de precios altos, el modelo se actualizará. Le decimos mostrar y en efecto el modelo se ajusta y nos muestra los nuevos resultados. Este pequeño recuadro ya no es correspondiente con los valores del vector de precios original, sino ahora con el nuevo vector de precios, que en este caso ha cambiado. Si comparamos ahora, nuestro vector de precios es justamente el vector del escenario 1. Pero si nosotros desplegamos y le decimos que nos muestre nuevamente el escenario base, se actualiza el vector de precios y nos muestra el original.
Y aquí podemos notar que ya nos muestra nuevamente el vector original y el resultado pasa a ser el inicial, 94.939. De esta forma, como ya hemos incluido un primer escenario, veamos ahora la inclusión de un segundo escenario. Agregamos y le vamos a llamar a este escenario precios bajos. Las celdas cambiantes nuevamente son el vector de precios. Aceptamos y empezamos a digitar los valores, que serán ahora los del escenario 2. 16.76, 217.95 y así sucesivamente. Y con este último valor culminamos con el escenario. Ahora, si le decimos que nos muestre el escenario de precios altos, mostramos y vemos que el total valorizado pasa a ser 109.180, pero si le decimos que nos muestre el escenario de precios bajos, este disminuye a 81.785, en tanto que en el escenario base el modelo nos muestra que es 94.939. Y así tenemos los tres distintos escenarios y podríamos incluir la cantidad de escenarios que nosotros deseemos, y siempre Excel actualizará el modelo para dicho nuevo vector asociado a cada uno de los escenarios. De esta forma vemos cómo trabajamos con el administrador de escenarios. Ahora pasaremos a revisar la segunda herramienta, que es buscar objetivo. Lo que nos permite hacer buscar objetivo es conocer cuál sería el valor de alguna variable que explique el modelo de tal forma que obtengamos un cierto resultado dado. Por ejemplo, tenemos aquí el modelo, en el cual las variables van desde x1, x2 hasta xn, con el que obtenemos el valor de y. Ahora, si nosotros queremos obtener un valor y específico a partir de valores conocidos de las x2, x3 hasta x sub n, pero sin conocer a x1, con buscar objetivo podemos averiguar cuál es el valor de esa variable de tal forma que se satisfaga y se cumpla con la condición de que y tome el valor específico que estamos buscando. En otras palabras, estamos resolviendo un sistema de una ecuación con una variable desconocida. Entonces, la ruta para acceder a esta herramienta es la ficha datos dentro del cajón de previsión o subgrupo previsión, desplegamos análisis de hipótesis y hacemos clic en buscar objetivo. Ahora pasemos a la hoja de Excel para entender de una mejor forma cómo se trabaja con buscar objetivo. Vamos a continuar trabajando con nuestro ejercicio de valorización de una obra. Tenemos aquí nuevamente el modelo, en el cual ya habíamos descrito que teníamos los subtotales de cada uno de los ítems con el cual hemos calculado el costo total directo, y tenemos también algunos porcentajes para los gastos generales variables, fijos y para la utilidad, de tal forma que obtenemos así nuestro total valorizado. Bien, ¿qué sucede si nuestro total valorizado tuviese que ser distinto necesariamente? Por ejemplo, si en vez de que sea 94.939, nosotros queremos que sea 93.500. Pero no podemos variar ni los gastos generales variables ni los gastos generales fijos. Pero sí podemos ajustar la utilidad que espera ganar el ingeniero que está a cargo de la obra. Entonces tendríamos que ajustar esa variable de tal forma que obtengamos como resultado final 93.500. Entonces más o menos ya podemos ir captando la idea. Sabíamos que nuestro modelo, que estaba en la presentación representado como f de x1, x2 hasta x sub n, serían estas celdas, y aquí la variable que vamos a ajustar o la cual queremos conocer su nuevo valor sería la utilidad, que en este caso es 10%. Esta es la variable que vamos a ajustar de tal forma que el resultado del total valorizado se ajuste al valor que nosotros queremos ahora, que sería de 93.500. Entonces nos dirigimos a la ficha datos y en el subgrupo de previsión desplegamos análisis de hipótesis para luego hacer clic en buscar objetivo. Aquí nos dice que definamos una celda, es decir, aquí nos está preguntando cuál es el valor final que buscamos obtener. ¿Y en qué celda está? Pues este está en la celda G33, donde se encuentra el total valorizado. Y nos dice qué valor tiene que tomar esa celda. Pues como nosotros queremos que el total valorizado sea 93.500, ese es el valor que digitamos aquí. Y nos dice qué celda es la que queremos cambiar, hacer variar o ajustar. Es decir, cuál va a ser nuestra variable x1 que vamos a ajustar para que el modelo ya no nos muestre el resultado de 94.939, sino que ahora nos muestre 93.500. Pues esa celda es la resaltada en amarillo, que es la asociada al porcentaje o utilidad que obtiene el ingeniero a cargo de la obra.
Ahora que ya hemos escrito los 3 argumentos que nos pide esta herramienta, aceptamos y Excel debería realizar los cálculos necesarios para que en total valorizado ya no aparezca 94.939, sino para que ahora aparezca 93.500, pero solamente variando esta celda de utilidad, dejando todas las demás iguales, las que tienen fórmulas obviamente. Aceptamos. Vemos que Excel está realizando los cálculos y nos muestra que la herramienta ha encontrado una solución. Aceptamos. En efecto, podemos notar que el total valorizado ya no es 94.000 sino ahora es 93.500 y vemos que la utilidad, que era 10%, ha pasado a ser ahora 8.10%. Es decir, la variable utilidad se tiene que ajustar en 1.9% para poder obtener este valor que nosotros le estamos pidiendo al modelo mediante buscar objetivo. Hagámoslo nuevamente. Imaginemos que ahora ya no queremos que sea 93.500, sino que sea 94.000 exacto. Cambiando la celda de utilidad, ¿cuánto sería ahora? Vemos que la utilidad pasa de ser 8.1 a ser 8.76%. De esta forma es como utilizamos buscar objetivo en el marco de un modelo. Pero veamos un siguiente ejemplo. Tenemos aquí una ecuación muy utilizada en matemática financiera, que es la del valor futuro. Vamos a eliminar aquí estos resultados y bien, asumamos que dentro de 2 años queremos tener 13.500 soles y que actualmente tenemos 10.000 soles. ¿Cuánto de interés tendríamos que esperar que nos otorgue una entidad financiera para que nuestros 10.000 soles que tenemos hoy dentro de 2 años se conviertan en 13.500 soles? Entonces tenemos que buscar aquí la tasa de interés y plantear un pequeño modelo. Entonces queremos obtener 13.500. ¿Y cómo es que planteamos el modelo? Tenemos aquí la ecuación. S representa el valor futuro, que es lo que queremos, y P representa al valor presente, o que es lo que tenemos actualmente. I es la tasa de interés y N es el número de periodos. Como estamos asumiendo que el periodo es de años, la tasa que hallemos también tiene que ser una tasa efectiva anual, porque los periodos y la tasa tienen que estar en la misma unidad temporal. Entonces planteamos el modelo. Tenemos que lo que tenemos actualmente o valor presente tiene que multiplicarse por 1 más la tasa de interés que aparecerá en esta celda B66 y todo ello tiene que estar elevado al número de periodos, que en este caso es 2. Presionamos Enter y obtenemos el resultado. Aquí nos muestra 10.000 porque estamos con la celda de tasa de interés vacía, es decir, es 0. Pero ahora vamos a utilizar buscar objetivo para calcular esa tasa. Buscar objetivo y le diremos que defina la celda de resultado, es decir, donde aparece el valor futuro o el monto que queremos, con el valor de 13.500. Así lo estamos definiendo. Y queremos que altere la celda de tasa de interés. Aceptamos, Excel hace los cálculos y nos muestra que para obtener los 13.500 dentro de 2 años tendríamos que invertir nuestros 10.000 soles en una entidad financiera que nos pague una tasa efectiva anual de 16.19%. Este ha sido un ejemplo distinto. Hemos planteado un pequeño modelo con simplemente una función en el cual hemos calculado la tasa de interés que haría que nuestro dinero sea dentro de 2 años 13.500, partiendo de que hoy es de 10.000. Bueno, ahora que ya hemos explicado la herramienta buscar objetivo, pasaremos a explicar la última herramienta, la cual es tabla de datos. La herramienta de tabla de datos nos permitirá obtener en simultáneo distintos valores resultantes ante distintos valores en las variables que explican al modelo. Para verlo de una manera más intuitiva, veamos el gráfico. Tenemos que el modelo es explicado por 2 variables, X e Y, lo cual nos otorga un resultado Z. La tabla de datos nos permitirá obtener, como su nombre lo dice, una tabla en la cual podremos observar los distintos resultados del modelo ante distintos valores de cada una de las variables explicativas, que puede ser 1 o 2 variables, mostrándonos así todos los diversos resultados sin la necesidad de hacer el cálculo para cada uno de los distintos pares de valores. Por lo tanto, si recordamos, a esto se le llama análisis de sensibilidad. La forma en cómo accedemos a esta herramienta es mediante, al igual que en el caso de las 2 anteriores, mediante la ficha de datos, dentro del grupo de previsión de datos, desplegando el botón de análisis de hipótesis y esta vez haciendo clic en tabla de datos. Entonces, ahora que ya hemos entendido cómo funciona tabla de datos, veamos un análisis de sensibilidad en la hoja de Excel. Tenemos aquí nuevamente nuestro modelo en el que hemos hecho la valorización de una obra. Tenemos aquí los principales
elementos de la valorización, ya asumiendo el costo total directo y teniendo las variables de gastos generales, gastos fijos y utilidad expresadas en porcentajes, a partir de las cuales calculamos el total valorizado. Entonces, ¿qué sucedería si la utilidad, en vez de ser 10%, fuese otro porcentaje? Para calcular ese valor podríamos utilizar buscar objetivo. Fijaríamos el total valorizado en un valor que nosotros querramos. Entonces, para resolver esto de otra forma, podríamos hacerlo utilizando el administrador de escenarios. Le diríamos a Excel que un primer escenario sería en el que la utilidad tome otro valor, como lo hicimos en el primer caso de escenarios, y así obtendríamos el nuevo valor del total valorizado. Pero esto tendríamos que hacerlo una y otra vez, generando distintos escenarios para cada variación en la utilidad. Sin embargo, si queremos hacerlo de manera rápida y solamente nos interesa obtener cuál es el nuevo monto del total valorizado, utilizamos tabla de datos, la cual podemos utilizarlo para cambios en una o dos variables. Por ejemplo, tenemos aquí que el porcentaje de utilidad toma distintos valores. Sabemos que su valor base es 10%, el cual aparece aquí. Pero ¿qué sucede si este presenta cambios? Es decir, ahora es 9.5, 9.75, 10, 10.25, 10.50, 10.75 y 11. Para cada uno de estos distintos valores de porcentaje de utilidad, ¿cómo se afectaría el total valorizado? Eso es lo que queremos hallar, y para ello utilizamos la tabla de datos. Es muy importante que construyamos una tabla siempre que queremos utilizar tabla de datos. Y en esta tabla tenemos que incluir los valores de la variable que queremos hacer cambiar, así como también una fila o una columna en la cual se muestren los resultados. Entonces lo que vamos a hacer es seleccionar la tabla que hemos creado y dirigirnos a el botón de análisis de hipótesis y hacer clic en tabla de datos. Aquí se nos apertura la ventana en la que nos pide los argumentos. Ahora tenemos que considerar que nuestra tabla la podemos haber construido para una o dos variables. Si es para una variable, la tabla puede ser una tabla en columnas o una tabla en filas. En este caso, nuestra tabla nos está mostrando los valores de la variable en una fila. Por lo tanto, aquí el argumento de columna se va a quedar en blanco y solamente le vamos a digitar el argumento de fila. Ahora, en la fila, ¿qué variable aparece? Pues aparece el porcentaje de utilidad. Por lo tanto, en el modelo original tenemos que hacer clic en la variable de utilidad. Ahora aceptamos y aparecerán los distintos valores que tomará el total valorizado para cada uno de estos distintos porcentajes de utilidad. Aceptamos y Excel hace el cálculo. Esto quiere decir que en el modelo original, si en vez de 10% tuviésemos 9.5%, el total valorizado pasaría a ser ahora 94.559. Veamos el caso original. Si en este modelo en vez de 10% tenemos justamente el mismo 10%, el modelo nos mostraría como resultado 94.939, este mismo resultado que aparece en el modelo. Pero si pasa a ser 11%, aquí en vez de 10 tuviésemos 11, tendríamos 95.698. Comprobémoslo. Pongamos 11 en el modelo original. Vemos que pasa a ser 95.698, el mismo valor que Excel nos ha mostrado mediante la herramienta de tabla de datos. Veamos ahora un siguiente ejemplo. Tenemos lo mismo, ahora es decir, tenemos la variable utilidad que va a ser la que va a cambiar, pero ahora nuestra tabla ya no es una tabla fila, sino es una tabla columna. ¿Qué haríamos ahí? Seleccionamos la tabla, hacemos clic en el botón de tabla de datos y como ahora la tabla es una tabla de columna, en fila ya no colocamos nada y en columna colocamos la variable que está cambiando, que es el porcentaje de utilidad. Aceptamos y Excel nos muestra los resultados, que son justamente los mismos que tenemos arriba. Si transponemos esta tabla, podríamos obtener esta otra tabla, porque una nos está mostrando los resultados en filas y la otra en columnas, pero la lógica es la misma. Si el modelo original tuviese, en vez de porcentaje de utilidad, en vez de 10%, tuviese 10.5, este total valorizado pasaría a ser de 94.939 a ser 95.319. Es así como trabajamos con tabla de datos. Ahora, en ambos casos, hemos tenido solamente la variación de una de las variables que explican al modelo. ¿Qué pasa si queremos variar más de una? Por ejemplo, 2. En este caso tendríamos que construir una tabla que ya nos muestre las dos variables. Por un lado, la variable utilidad y por otro hemos elegido alterar el factor de relación, que es también otra de las variables que influye en el cálculo del total valorizado. Entonces tenemos las variaciones para la utilidad que pasan de ser 10% a tomar ahora distintos valores. Y el factor de relación también lo hemos alterado. Originalmente es 1.12494
y ahora hemos planteado distintos valores, reduciéndolo siempre en 0.001% y aumentándolo en dicho mismo número. Como podemos ver, lo estamos haciendo reducir hacia la izquierda y hacia la derecha lo estamos haciendo aumentar. Simplemente son variaciones aleatorias que estamos presentando para este ejemplo, pero la lógica es que ahora tenemos distintos valores para una variable y distintos valores para otra variable, o como estos distintos vectores de nuevos valores para dos variables nos arrojarían distintos resultados para el total valorizado. Entonces lo que hacemos nuevamente es elegir nuestra tabla, tenemos que incluir los distintos valores en la selección, desplegamos el botón de análisis de hipótesis, elegimos tabla de datos y ahora en las filas aparecen ¿qué variable? Pues el factor de relación. Por lo tanto elegimos como argumento la celda correspondiente al factor de relación. Y en las columnas aparece la variable de utilidad. Por lo tanto ahí digitamos la celda correspondiente a la utilidad. Ahora aceptamos y Excel realiza el análisis de sensibilidad mostrándonos los distintos cambios. Por ejemplo, para este caso, si en el modelo original en vez de tener el factor relación como 1.12494 fuese 1.12394 y a su vez la utilidad en vez de ser 10% fuese 10.25, el total valorizado pasaría a ser de 94.939 a ser 95.044.77. Es decir, cada una de estas celdas nos están mostrando cómo es que se actualizaría el total valorizado para cambios en ambas variables. Por ejemplo, si nos situamos en la columna correspondiente al factor de relación original y a la utilidad original, vemos que aparece este valor, que es el mismo del total valorizado original. Pero si nos situamos para comparar con una celda de arriba en el factor de relación original y por ejemplo en la tasa de utilidad de 11%, obtendríamos este valor, que es el mismo obtenido en la tabla de datos anterior. Entonces, de esta forma es como trabajamos con la tabla de datos. Como vemos, podemos plantear análisis de sensibilidad haciendo cambiar una variable explicativa o haciendo cambiar dos variables explicativas, de tal forma que se nos muestren los distintos resultados que tomaría la variable explicada. Con esto damos por concluido la revisión de las herramientas correspondientes al análisis de hipótesis. Quiero invitarlos a resolver nuevamente los ejercicios que hemos visto a lo largo de la explicación de esta herramienta, así como también a revisar los ejemplos aplicativos. En la siguiente etapa de esta misma sesión iniciaremos ya con el estudio de la herramienta Solver. Dicho esto, me despido deseándoles éxitos en los estudios. Hasta luego.